enganchamos con el senador Pedro Santa Cruz. Con él quiero hablar de otra podredumbre que es la de la justicia, la cloaca del poder judicial. Así que vamos a hacerlo eso ya mismo con nuestra llamada telefónica al senador Pedro Santa Cruz. ¿Cómo te va, senador? Muy buen día para Ñandutí. Buen día para Ñandutí, buen día Leo. Realmente es un gusto estar contigo y con toda la audiencia, ¿verdad? Igualmente, querido Pedro, también nuevamente candidato por el Frente Guazú para las próximas elecciones. Pedro, quiero arrancar un poco para que la gente entienda. Estos últimos días estuviste mucho en los medios, por ahí hay cierta confusión y un poco para entender mejor. Vos habías hecho una denuncia sobre los aprietes que continúan en el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Así empezó un poco esta historia, ¿no? Sí, así mismo Leo, realmente hice una denuncia ahí en la sesión del Consejo. Sabemos cómo funciona el jurado de enjuiciamiento de magistrado, que sabemos la era González Edad, eso sí, así como antes, ¿verdad? Es el apriete en general, en distintos sentidos, ¿verdad? Desde el jurado. En primer lugar, a magistrados para obtener favores en sentencias, para tener cargos públicos, como vemos lo del ministro Diesel, su hijo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el tribunal electoral y también de consejeros que están ahí, ¿verdad? No solamente de Diesel, como el diputado de María Auxiliadora, ¿verdad? En general es un reparto y apriete en ese sentido de obtener favores, sentencias, y lo mismo, no solamente eso, sino favores para familiares, para parientes, para amigos, y esa es la situación que se da en el jurado, ¿verdad? Y realmente, Leo, lo que más me indignó en los últimos tiempos fue lo del fiscal López. Estuve accediendo a audios que mantenía él con un juez, audios y mensajes en donde el tipo decía: me condenaron a muerte cuando le destituyeron. Todo el mundo sabe, creo que la gente sabe, lo del fiscal López fue destituido injustamente, perdió su IPS, tenía cáncer, y también su salario, que es importante, al menos que yo pasé por lo del cáncer, y si uno no tiene tratamiento, no tiene los medios necesarios que le da IPS, le condenaron a muerte y murió efectivamente el fiscal. Eso me indignó. Creo que es importante señalar estas cuestiones. Es importante señalar esta situación que se dio, ¿verdad? Y no solamente se ve el caso de López, sino en contacto, en reuniones con jueces, fiscales, ¿verdad? En donde me tenían los comentarios, incluso tienen audios, chat de los aprietes de sentencia. Hay una serie de situaciones que se dio, Leo, eso denuncié en la sesión del Consejo, que tuvo la reacción del ministro Diesel, en donde me denunció, ¿verdad? Esa es la situación que se planteó, Leo. No sé si me copiaste bien Sí, o sí, algo que aclarar. sí, tengo algunos puntos que quiero profundizar. Esto que contabas de López, por ahí no todo el mundo sabe. Este fiscal López fue apartado como fiscal, digamos, por uno de estos procedimientos de apriete. ¿Por qué lo apartaron a él? Para recordar este tema. Y mira, es la denuncia que le hizo un amigo de un consejero en San Pedro, ¿verdad? Creo, no me acuerdo el apellido del funcionario, ¿verdad? Que le denunció, amigo del un consejero, que le denunció en el jurado de enjuiciamiento y se le destituyó, ¿verdad? Lo mismo había ocurrido con el juez Ojeda de Alto Paraná, que le destituyeron e incluso le enviaron una sentencia hecha, ¿verdad?, a este juez, y el procedimiento que se dio y que se da en el jurado de enjuiciamiento del magistrado.
Entonces, por eso dije, es un órgano de apriete en todo sentido. Ahí se Para obtener cocina favores. o se cocinan, digamos, para que se entienda, en este jurado, digamos, se envía los casos de los jueces o fiscales que trabajan bien o que Sí, afectan ciertos intereses para apartarlo de los casos y así ganar los mismos, digamos, o si es que quiere haber un revanchismo sí. político, sacarlo de algún puesto, digamos, o tal vez apretarle para que te consiga, digamos, una sentencia a tu favor. O sea, es una especie de rosca mafiosa brutal de la justicia. Y para entender bien, el jurado de enjuiciamiento del magistrado es el órgano que estudia las sanciones a los jueces, ¿verdad? A los jueces fiscales, magistrados en general en todo el país, Ujú. ¿verdad? Está integrado por 8 miembros, ¿verdad? Esto, por eso dije, apriete. También apriete en el sentido político. En muchos casos se da ida y venida, se dio las internas coloradas de idas y venidas de operadores políticos, incluso de diputados de un sector a otro, por los aprietes que hay en el sentido de los problemas judiciales o los juicios que tengan, ¿verdad? Así funciona esto, no solamente en el sentido de obtener favores para sentencias, en el sentido de obtener cargos para parientes, para hijos, también en el sentido político. A eso me refiero, Leo, cuando hablo de apriete. Funciona como en sentido general, ¿verdad? No solamente la sentencia en general va relacionado con lo económico, Ujú. va relacionado con favores económicos. Y funcionó así. Se conoce el caso de González Dar, mira, tenemos ejemplos de todo lo que pasaba en Luque con la gente que tenía deudas con González Dar, los jueces fiscales, que hasta ahora no tenemos ninguna sanción a esas personas, ¿verdad? Esa es la realidad de la situación que se da. Bueno, yo cuando juré como miembro del Consejo de la Magistratura y pertenecer al sistema judicial en general, juré ante la Constitución Nacional transparente. Ninguna persona, aunque sea presidente de la Corte. Estoy en un vehículo, mi vehículo no tiene freno, no tiene embrague, solamente acelerado. Voy a transparentar todo, Leo, fuera. O sea, en mi posición personal, no voy a dar un paso atrás, ¿verdad? Y es muy loable lo que estás haciendo, Pedro, y necesario porque el Poder Judicial es una cloaca. En el caso de Diesel, realmente, ¿cómo es la cosa? ¿Vos presentaste también una denuncia? ¿Él te denunció? ¿Es un ida y vuelta? ¿Cómo es la cuestión? Mira, él me denunció por denuncia falsa, Ujú. ¿verdad? Yo también le denuncié por tráfico de influencia, por nepotismo, ¿verdad? Eso se dio ayer. Ayer en la fiscalía pedimos la investigación. En el artículo, si mal no me acuerdo, el 284 del Código Procesal Penal dice que todo ciudadano que tenga conocimiento de hecho ilícito tiene el deber, es imperativo de denunciar ante la Policía Nacional o ante la Fiscalía, ¿verdad? Eso, en ese sentido, ayer estuve con esa denuncia y bueno, esa es la situación que se dio con el doctor Dice. Yo tomo esto como Leo, como un amedrentamiento al Consejo, creo que al Senado también, del doctor Dice, es presidente de la Corte Suprema. Pero en lo personal yo no me vuelvo atrás, pero también es decirle a mis colegas, mira, déjense de lo que están haciendo. Yo creo que estamos trabajando bien en el Consejo, ¿verdad? Es un amedrentamiento a mis colegas, yo tomo así, ¿verdad? Y creo que también en la Cámara de Senadores, ¿verdad? En general, no creo que el doctor Diesel esté en desconocimiento que yo tengo fueros y tengo la libertad de opinar en este sentido, ¿verdad? Por eso digo, para mí al final esto es un amedrentamiento, ¿verdad? Señalo esto, creo que es importante, Leo, marcar esa posición, porque al final él como presidente de la Corte Suprema está sentando una posición de decirle al Consejo, de decirle al Senado que, bueno,
cálmense, frenen con esta cuestión de la transparencia que están haciendo. Yo lo tomo en ese sentido, Leo, ¿verdad? Yo lo tomo en ese sentido, ¿verdad? O sea, dice repito, él, no creo que dice él no quiere transparentar, entonces quiere mantener el mismo sistema que tenía Fretes. Mira, dentro de la Corte Suprema de Justicia, Leo, tenemos dos posiciones. Hay un grupo de miembros de la Corte que busca transparentar y salirse de la era de Fretes. Y hay otro grupo de miembros de la Corte que quieren seguir con el mismo sistema. Eso es el reparto de direcciones, el reparto de favores, de aprietes en el sentido de sentencia, incluso en las licitaciones que hay dentro de la Corte Suprema de Justicia, y está, creo que apunta hacia ahí, Leo, ¿verdad? Creo que hay que transparentar el momento de tener un nuevo modelo judicial. Necesitamos una seguridad jurídica, necesitamos enrumbar este país al desarrollo, ¿verdad? Me parece eso importante señalar, ¿verdad? Es que tener un poder judicial independiente, tener un poder judicial que sea institucionalista, ¿verdad? Estamos apuntando a eso, ¿verdad? En el caso de este diputado también que dice que te va a denunciar y que vos tenés que mostrar las pruebas, dice él. Mira, yo dije apriete. Ella tiene su unidad ahora en el jurado de enjuiciamiento de magistrado, con un suelo altísimo. Vamos a sacar toda transparentar todo, no tengo ningún problema, Leo, vamos a transparentar. Yo hoy ayer comencé una serie de denuncias que vamos a hacer públicamente y voy a asumir. No tengo ningún problema en asumir, en transparentar, y vamos a seguir en la misma línea, ¿verdad? Esto que decís de la Corte es importante, porque yo recuerdo hablar con Víctor Ríos al aire también, y le decía, Víctor, ¿cómo se puede cambiar todo este sistema? ¿Verdad? Parece ser que uno entra en un aparato donde no se puede mover y los pasos son muy lentos porque la maquinaria corrupta te consume o te mete ahí adentro y después pasan los años y es como que nada cambia, digamos. ¿Vos creés que se puede dar un golpe de timón en la justicia realmente y cómo se haría eso? Mira, yo creo que la incorporación del doctor Santander va a ser importante. Ajá. Por eso esta cuestión lo que pasó dentro de la selección para el nuevo ministro se jugaba la institucionalidad, ¿verdad? Y eso fue importante. Yo le conozco de la facultad al doctor Santander en las luchas libertarias en la época de la dictadura, ¿verdad? Creo que el doctor Santander, en general el magistrado, habla a través de su sentencia, ¿verdad? A través de su sentencia, y creo que el doctor Santander siempre tuvo una conducta de vida, ¿verdad? Creo que es importante señalar eso y confío mucho en el doctor Santander, en mantener una línea institucional y apuntar a la independencia del Poder Judicial, ¿verdad? Pero ¿puede hacer algo él solo, digamos? Eso es lo que te pregunto. No, yo creo que están ya varios miembros de la Corte Suprema de Justicia que están apuntando a eso, Leo. Creo que en el Consejo hay una mayoría institucionalista. Creo que también ahora se está apuntando al jurado de enjuiciamiento de tener una mayoría institucionalista. Creo que estamos en buen camino en general dentro del sistema judicial, Leo. Te quería preguntar también, aprovechando tu gentileza y tu tiempo, por Emiliano Rolón. ¿Cómo lo ves a él? Bueno, acaba de empezar, ¿no? Pero ha hecho declaraciones muy interesantes. ¿Cómo estás viendo su transitar en estos primeros días? Mira, Emiliano Rolón tiene la magnífica oportunidad. Él llega libre, no llega con la mano atada. Él no llegó por un apriete político ni nada por el estilo, ¿verdad? Él llegó con las manos no atadas. Creo que él, como dice la Constitución, tiene que derrumbar definitivamente la Fiscalía a un derrotero que responda a la sociedad, ¿verdad? Tenemos que apuntar a eso, Leo. Pero le das tu voto de confianza, ¿crees que él...? Y esperemos. Yo voy a ser el primero en criticarle si no realmente no hace el trabajo que tiene que hacer. Tiene la magnífica oportunidad el doctor Emiliano Rolón.
Querido Pedro, estás nuevamente pugnando por un lugar en el Sí, Senado, la lista 40, opción 10, ¿es verdad? no, yo estoy en el Frente Basunismo que está como, estamos en la misma lista, Leo. Sí, Frente Basunismo que está opción 11, lista opción 40, 11. opción 11. Lista Así 40, mismo. opción 11. Bueno, recuerden este número, lista 40, opción 11. El doctor Pedro Santa Cruz realmente ha hecho un gran trabajo como senador, es admirable, lo digo públicamente. Ojalá vuelva a estar ahí en el Senado porque necesitamos gente de su perfil y de su honestidad y transparencia. Pedro, un abrazo, gracias por tu tiempo. Gracias, Leo, gracias, muy amable, abrazo, Un gracias, abrazo, gracias. gracias. Pedro Santa Cruz, entonces todo y el senador nacional hablando sobre estos aprietes en el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Un temazo realmente porque es uno de los lugares que hay que limpiar esta cloaca del Poder Judicial. Y bueno, todos sabíamos que cuando subía Diesel se decía que era un hombre puesto por Cartes, por los Colorados, y ya se dan cuenta, ¿no? En estos primeros pasos como Diesel está transitando el mismo camino que Fretes. Entonces, no sé, habrá que hacer una limpieza muy, pero muy grande.